Bueno, listo. Entonces también voy a empezar a compartir la pantalla. Y como es de costumbre, por favor me informan si tienen visual de la presentación. Hoy vamos a trabajar todo lo que son temáticas. En el momento en que surja alguna duda de parte de las presentes, por favor, abre su micrófono y hacemos enseguida la retroalimentación y continuamos, porque la idea hoy es abarcar el número de temas de la semana 3 y finalizaremos el módulo el día lunes, es decir, las temáticas como tal, no tanto las temáticas, perdón, más bien hablar más que todo del resumen de las actividades y presentar algunas de las actividades que ustedes han desarrollado. No voy a hacerlo en el día de hoy porque necesito trabajar con ustedes la parte teórica de los contenidos de algunas exposiciones que estaban proyectadas para desarrollarse en semana 3. Y es importante que afiancemos esos conocimientos para que ustedes luego, en los módulos que continúan, tengan como tal la apropiación de ese conocimiento. Entonces, dejo lo de la presentación de las exposiciones virtuales para la próxima clase, la clase de ya de finalización del módulo. Voy aquí a compartir. Por favor, me informan si están teniendo visual. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora sí, psicología educativa, semana 3. Y vamos a hablar de los tipos o estilos de aprendizaje. Primero que todo, saber que los estilos de aprendizaje, de acuerdo con algunos de los institutos que hacen estudios referentes a estos temas, un estilo de aprendizaje consiste en una serie de características personales con las que naces y que desarrollas conforme vas creciendo. Determina, entre otras cosas, a través de qué actividades y sentidos tiendes a absorber e informarte más fácilmente, ya sea a través de la vista, del oído, del tacto, el habla, la toma de notas o una combinación de estas. Es decir, los órganos de los sentidos hacen parte primordial en el proceso del aprendizaje. Vamos a ver un momentico a ver quién está tocando. Primera interrupción de la noche. Ok, continuamos entonces. Aquí tenemos una muestra, ¿cierto? Una imagen que nos presenta los tipos o estilos de aprendizaje. El auditivo, Señor, el disculpe visual. que la interrumpa. Correcto. Es que en la Cuéntame. parte de atrás se escucha como un eco, no sé, como algo así. Si se escucha eco, debe ser que alguien tiene un celular también prendido y se está escuchando el eco, pero acá no, acá tengo solamente abierto. Es un eco, o sea, la voz mía se repite. No, no es un eco, ahora es como la voz, como un televisor o algo así. Voces, Ajá. no, mija, no son televisores, es una visita que hay. ¿Sabes? Ni modo. Ok. Ok. Bueno. Entonces, bueno, sin embargo, estoy con los audífonos para tratar de opacar un poquito todo el ruido. Bueno, entonces, aquí tenemos la imagen donde nos muestra estos tipos de estilos de aprendizaje, el auditivo, el visual y el kinestésico, que incluye los movimientos, el tocar, el experiencias, el moverse, es decir, todo aquello que nuestro cuerpo como tal puede ayudar a producir un aprendizaje a través de nuestro cuerpo.
¿Cuántos estilos de aprendizaje existen? Tenemos 3 grandes sistemas para representar mentalmente la información. Entonces tenemos el sistema de representación visual, el auditivo y el kinestésico. Aquí nos dicen, la mayoría de nosotros utilizamos uno más que otro y el por qué. Puede ser que en algunas oportunidades desarrollamos unos más que otros. El desarrollo de estos mismos, nosotros mismos nos damos cuenta cuando tenemos una mayor facilidad para aprender escuchando o cuando tenemos mayor facilidad para aprender cuando podemos ver un video, ¿cierto? Entonces ya nosotros como tal vamos encontrando la forma como se nos facilita más el aprendizaje. Se desarrolla diferente en cada uno de nosotros y tiene sus propias características. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar por el sistema de representación visual. Entonces se puede considerar como el sistema de representaciones dominante, el visual, en la mayoría de las personas, ¿cierto? A través de la visión del órgano, ¿cierto? El sentido de la visión ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes relacionadas con ideas y conceptos. Cuando se recurre a mapas conceptuales para recordar ideas, conceptos y procesos complejos. Por lo mismo, este sistema está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y de planificación. Sabemos que los mapas, ¿cierto? Los mapas conceptuales, vamos a mostrarle uno que tengo aquí al antiguo. Me adelanté muchísimo. Bueno, ahorita cuando ya tengamos les hago énfasis en eso, pero igual nosotros trabajamos muy a menudo con los mapas conceptuales, ¿cierto? Sabemos ya que es un mapa conceptual. Recordamos ideas, tenemos de pronto una imagen de algo que nos hace alusión a lo que estamos hablando o de lo que estamos tratando. Ahora, mis queridas estudiantes, ¿cómo sé si mi estilo de aprendizaje es visual? ¿Cierto? Si yo tengo una facilidad para aprender a través del órgano de la vista, ¿cierto? Y a través, sensorialmente, a través de la visión. Entonces dice, presentan dificultades cuando las explicaciones son verbales solamente. Es decir, un ejemplo puede ser este. Yo estoy presentándoles ahora mismo y ustedes pueden ver solo letras, a pesar de que las imágenes alrededor muestren un aula, pero en sí de lo que estamos hablando se los mostré anteriormente, ¿cierto? Con el esquema que les traje. Visual, auditivo, kinestésico. Entonces, para aquellas personas que se les facilita mucho más el aprendizaje visual, este esquema puede ser de mucha ayuda, ¿cierto? Y de fácil aprendizaje, porque ahí como tal tenemos los 3, podemos saber cada uno cuál es a nivel simbólico, a nivel de imagen. Y entonces, se nos hace mucho más fácil. Aprenden mejor cuando el material es presentado de manera visual. Aquellas estudiantes que se dan cuenta que cuando se ven un video, cuando observan las cosas, cuando a través de la visual representan como tal imágenes que les puede dar una idea de lo que se está representando, de lo que se está hablando. Eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores. Tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos. Te cuesta trabajo explicar verbalmente o recordar información de forma verbal, pero si te piden que lo dibujes, ¿cierto? O que lo representes, se te hace mucho más fácil. Piensan y almacenan la información utilizando imágenes. Hay personas que cuando están recibiendo una información, por ejemplo, una clase, y el profesor está dando ejemplos, ¿cierto? De lo que está hablando. En el cuaderno, cuando están tomando notas, hacen dibujitos, hacen logos, ¿cierto? Que se refieren a la información que están escribiendo y se les facilita mucho más entender rápidamente el estudio que están teniendo la oportunidad de aprender en ese momento. Tienen una inclinación hacia las artes, una distinción, un gusto por el arte, se les facilita, ¿cierto? El dibujo, la pintura,
saben mezclar colores, tienen una armonía con lo que es el arte. Tienen una gran imaginación y un fuerte sentido del color, así como les decía anteriormente, combinaciones, idea como tal de los colores, cómo se armoniza un espacio. Ahora hablamos del sistema de representación auditivo, todo lo que tiene que ver con la escucha. Las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral, ¿cierto? Se les facilita el comunicarse a nivel oral y se les facilita el aprendizaje cuando es explicado de forma verbal. Este sistema no permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que en la visual, pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas como la música y los idiomas, ¿cierto? Se le facilita mucho a la persona cuando fácilmente sabe pronunciar porque a nivel auditivo escucha bien y repite, ¿cierto? Los sonidos porque tiene la capacidad de escucharlos muy bien. Igual sucede con la música, el conocimiento musical y como tal reconocimiento de tonos, notas, ritmos, espacios de tiempo, todo eso. Ahora, mis queridas estudiantes, ¿cómo sabemos si el estilo de aprendizaje que tenemos es auditivo? Entonces aquí están las características. Dice, aprende fácilmente a prestar atención a lo que dice o narra el profesor. Es decir, estás atento. Eres capaz de recordar signos. Un momentito. Listo, parece que la interrupción ya se fue. Bueno, entonces, quité la imagen. Vamos por la segunda. Es capaz de recordar signos audibles con cambios de tono de voz, entonaciones y acento. Aquellas personas que vocalizan una canción se la aprenden perfectamente y además de eso saben entonar la canción, los bajos, los altos de la voz del cantante, igual lo repite la persona, se le hace muy fácil esta parte. Se les dice entonces que tienen muy buen oído. Puede repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más en una conferencia o en una clase. Recordar los conceptos dichos de forma verbal del docente o recordar hechos ya sean fuera del aula, ¿cierto? Recordar cosas que te dicen las personas, tienes esa capacidad. Se te da bien en los exámenes orales y en las presentaciones como tal, las exposiciones. Son personas que manejan como tal un lenguaje fluido y se les facilita como tal la expresión verbal. Eres bueno en relatar relatos, ¿sí? Valga la redundancia, narraciones, historias, cuentos, porque se te facilita como tal recordarlos y repetirlos. Te gusta estudiar con música y puedes recordar datos y personas con ella. La música como tal no te va a resultar ser un distractor, sino que más bien te va a condicionar el espacio para poder estudiar. Hay muchas personas que les gusta estudiar con la música, con la radio prendida, ¿cierto? Y a veces otras personas que tienen otro estilo de aprendizaje dicen, ay, pero ¿cómo vas a estudiar así? Si eso así lo que hace es interrumpirte, eso así lo que hace es distraerte. Y dicen estas personas, no, a mí no me parece, a mí me gusta estudiar con música. Entonces, ese tipo de personas son o tienen una tendencia mayor al aprendizaje auditivo. ¿Listo? El sistema de representación kinestésico, bueno, este es bastante amplio. Se trata del aprendizaje relacionado con nuestras sensaciones y movimientos, mis queridas estudiantes. En otras palabras,
Es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos, al tocar las cosas. Recordemos una de las actividades rectoras del aprendizaje en nuestros niños y es la exploración del medio. El niño a través de la exploración del medio aprende mucho mejor, igual hace parte del proceso de aprendizaje esta parte kinestésica, o sea, es tomada en cuenta todo ese proceso. Lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos, al tocar las cosas, como cuando caminamos, al recitar información, hacemos un experimento manipulado de instrumentos de laboratorio, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el aprendizaje que nosotros tenemos es a través de las experiencias donde nosotros podemos tocar, podemos tener allí como tal el objeto de aprendizaje, ¿cierto? La exploración del medio. Este sistema es más lento que los otros dos anteriores, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo y difícil de olvidar. Cuando aprendemos a andar en bicicleta, es un aprendizaje de tipo kinestésico. Y este aprendizaje, a través de la repetición, ¿cierto? Que se dice que es la madre del aprendizaje, genera como tal ese aprendizaje que no vamos a olvidar, queda guardado en nuestra memoria de largo plazo y por lo tanto no se olvida. Este tipo de aprendizaje es reconocido en personas que les gusta aprender a través de las experiencias, como prácticas en el laboratorio, juegos, modelos, incluso representaciones tangentes de lo que se está estudiando, como un globo terráqueo, un esqueleto humano, las partes de la planta. Sí se han dado cuenta que últimamente en los colegios cuando van a enseñar las partes de la planta, le piden a los niños que lleven plantas o yerbajos, ¿cierto? Así lo llaman también algunos. ¿Yerbajos qué son? Esas plantitas que son consideradas hierbas, pero que igual tienen todas las partes, tienen raíz, tallo, hojas, flores e incluso frutos, que no son comestibles, muy diferentes, pero tienen todas las partes. Entonces, con ese objeto de estudio, los niños como tal pueden aprender de mejor forma las partes de la planta antes que verlas representadas en una imagen, en una lámina o verlas en un video. A través del tacto, los niños tocan las flores, tocan las hojas, tocan la planta, la raíz y todo este proceso se da de una mejor manera. Eres una persona inquieta que se mueve constantemente al hacer la tarea o concentrarte en una actividad. Es importante saber esto. Este tipo de personas están siempre activas, no se quedan quietas. Les gusta experimentar, les gusta ver, les gusta explorar las cosas. Necesitas involucrarte en lo que estás aprendiendo. De lo contrario, te cuesta mucho y se te convierte en algo aburrido, cansado. Tus movimientos son una extensión de tus pensamientos creativos. Por lo tanto, la persona está siempre pensando, creando. Tienes una necesidad de expresarte de forma corporal. No le es posible a la persona hablar sin manipular, ¿cierto? Sin mover, sin expresar. Está siempre utilizando el lenguaje paraverbal, es decir, el lenguaje verbal y el lenguaje gestual al mismo tiempo. Se le hace muy difícil estar en una posición muy, ¿cierto? Muy quieta. Siempre está moviéndose. ¿Se pueden tener los tres estilos de aprendizaje? O sea, una persona puede tener los tres estilos de aprendizaje. Ojo con esta información. Nos dice la teoría que sí. De hecho, nadie se adscribe enteramente en uno solo de estos sistemas, puesto que todos desarrollamos formas de aprendizaje complejas que resultan de la combinación de muchos factores. Es decir, podemos tener los tres, pero puede que entre esos tres, alguno de pronto se nos haga mucho más fácil, mucho más rápido el aprendizaje. Que haya quienes te necesitan para estudiar, que haya personas que necesitan silencio para estudiar, sí. Quienes pueden hacerlo escuchando de forma mental. Otra forma muy importante de darnos cuenta de todo este proceso es algunas personas que les gusta estudiar leyendo en voz alta, ¿cierto? Y esto como tal es bueno porque estimula como tal el proceso. Aquí, de esa manera, estás escuchándote, ¿cierto? Tú misma, y doblemente la información se repite, está de forma visual, de forma auditiva, y de esa manera esa información puede llegar
mucho más fácilmente a la memoria de largo plazo. El punto es que es importante tomar en cuenta cuanto menos las personas aprenden de maneras distintas para hacer de la educación una experiencia más enriquecedora para que dentro y fuera del aula. Es decir, que no solamente aprendemos en el aula, podemos aprender fuera de ella, podemos aprender en cualquier momento. Todo espacio, todo lugar es importante para el aprendizaje. ¿Listo? ¿Alguna preguntita, mis queridas estudiantes, sobre estos tres tipos de estilos de aprendizaje? Alguien que abra el micrófono, por favor, y me comente si tiene alguna dudita. Si no, que me digan si avanzamos. Ninguna duda, profe. Bueno, listo. Entonces, avanzamos. Miren que ya entramos a otro tema que es también muy importante y que necesito que tengan muy en cuenta, porque con estas teorías del aprendizaje, van ustedes a fundamentar su metodología de aprendizaje, o sea, es decir, de enseñanza, para ustedes futuras docentes de atención a primera infancia. Empezamos con la teoría del condicionamiento clásico. Una de las características más importantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas o reflejas, no conductas voluntarias. Se denominó condicionamiento clásico, ¿cierto? La creación de una conexión entre un estímulo nuevo, ¿sí? Y un reflejo ya existente. Por lo tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, es decir, algo que no le prestábamos ni atención, que no provoca ningún tipo de respuesta en nosotros, llega a poder provocarla, es decir, provoca un estímulo posterior cuando se utiliza en este tipo de prácticas, gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Ahora, vamos a decirlo en español. Muchas veces, cosas que para nosotros no significan nada, son utilizadas luego como estímulos para poder generar en nosotros una respuesta condicionada. Su principal representante es Pavlov y es un psicólogo, fue un psicólogo ruso que se interesó por la fisiología de la digestión, especialmente por los reflejos y la salivación de los perros. Ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Aquí tenemos la imagen clásica de la explicación del condicionamiento clásico, en teoría como tal. Bueno, entonces aquí, mis queridas estudiantes, vamos a prestar mucha atención. Tenemos una serie de imágenes, pero estas imágenes están organizadas en este esquema. Empezamos, aquí estoy marcando el cursorcito. Tenemos aquí como tal el alimento de este perrito. Es un estímulo incondicionado, ¿cierto? Alimentarlo. Pero luego se representa, se ve una imagen del perrito que está salivando. Vemos aquí las gotitas de saliva. Esta imagen como tal nos muestra una representación de lo que es una respuesta incondicionada. El alimento provoca en el perrito una salivación. Cuando el perrito ve el alimento, al observar el alimento, ya él sabe que esto tiene un sabor, tiene un olor y va a producir en él una sensación que para él es estimulante y por lo tanto para él provoca una respuesta incondicionada, que es ¿cuál? La salivación. ¿Listo? Hasta ahí esa explicación de estas dos imágenes. Ahora luego el señor Pavlov, y dentro de todo este proceso para poder hacer el esquema, una campana que viene a ser un estímulo condicionado. Es decir, este estímulo va a condicionar a una respuesta que viene siendo la respuesta de la salivación del perro. Pero ¿cómo lo hace? Él lo descubrió de forma, él no lo estaba estudiando, él estaba estudiando, como decía anteriormente el slide, él estaba estudiando era la fisiología de la digestión y los reflejos de los perros. O sea, y ahí él descubrió
este condicionamiento clásico. Entonces, él utiliza la campana a la par del estímulo incondicionado. Es decir, él utiliza un estímulo condicionado al mismo tiempo que va a entregarle la comida al perro. Suena la campana y le entrega la comida al perrito. Por lo tanto, el perrito saliva, pero en un comienzo lo hace porque ve la comida. Pero este señor sigue haciéndolo junto con la campanita. Normalmente, ¿cierto? La campanita para el perro no tenía ninguna clase de respuesta. Para el perro, esta campana era un estímulo, le llama a él un estímulo nulo, un momentico, neutro, ¿cierto? Era un estímulo neutro para el perro. Es decir, para el perro no significaba absolutamente nada el sonido de esa campana. Pero cuando el señor Pavlov utilizaba la campana al mismo tiempo que le daba la comida, ya el perrito sabía que cuando sonaba la campana era porque lo iban a alimentar. Por lo tanto, con el solo sonido de la campana, en el perrito se producía una respuesta incondicionada que era la salivación. Miren que para este ejercicio, ¿cierto? Para esta teoría, la comprobación de esta teoría, antes del condicionamiento se daba esta situación. El estímulo neutro no generaba en el perrito ninguna reacción, pero cuando ya empieza como tal, durante el condicionamiento, se empiezan a dar las dos cositas al mismo tiempo, el alimento más el sonido de la campana, el perrito saliva. Después del condicionamiento, la respuesta directa del perrito es que cuando escuchaba la campana, salivaba enseguida, porque lo relacionaba, lo asociaba. Eso se llama asociación de conocimiento. Él asociaba enseguida, inmediatamente, la campana con la salivación del perrito. Y a esto se le llama una respuesta condicionada. Al inicio era incondicionada, ¿cierto? Pero ya después era condicionada porque era generada por un estímulo que al inicio era neutro, pero que después se convirtió en un estímulo condicionado para esta teoría. Vamos a ver otros ejemplos, no solo en el perrito se da, porque luego de que él descubrió esto, él dijo, ¿y será que se da también con los seres humanos? Y entonces podemos ver nosotros, por ejemplo, aquí en este cuadrito tenemos un ejemplo. Cuando tenemos pesadillas, ¿cierto? Es un estímulo incondicionado. El miedo que nos producen las pesadillas es una respuesta incondicionada, ¿cierto? Un estímulo condicionado puede llegar a ser el momento de irse a dormir a la cama. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos dormimos vamos a tener pesadillas. Por lo tanto, nos produce una respuesta condicionada que es tener miedo. El miedo como tal, inicialmente, era una respuesta incondicionada, pero luego de las pesadillas se convierte en una respuesta condicionada. Y hay muchas personas que viven con esos miedos. Otro ejemplo, sustos de las películas de miedo. Es una respuesta, es un estímulo incondicionado. Que produce una respuesta incondicionada que es el miedo, ¿cierto? Los sustos en las películas de miedo producen miedo. Un estímulo condicionado es una habitación, ¿cierto? Porque puede ser que en la película vimos imágenes donde la persona entraba a una habitación y en la habitación sucedían todas las cosas, o cuando la persona se iba a dormir, era que le sucedían todas las cosas. Entonces, eso como tal termina produciendo una respuesta condicionada que viene siendo el miedo. Aquí tenemos a la derecha una imagen que representa también todo el proceso que vimos anteriormente. El condicionamiento del perro al momento de alimentarlo. Podemos utilizar una campana, podemos utilizar un silbato, cualquier cosa que haga sonido, un triangulito de esos que suenan, ¿cierto? Sucede aquí en este ejemplo lo mismo. Inicialmente, la alimentación del perrito no tiene como tal una respuesta
da como tal una respuesta incondicionada que es salivar, porque el perrito pues cuando huele la carne, la comida, pues produce su salivación. ¿Sí? El estilo incondicionado. Ahora entonces, como tal, en el segundo, en la segunda fase, se incluye un estímulo neutro, que es el silbato. ¿Sí? Para el perro le da igual que suene un silbato o no suene, es un estímulo neutro, una respuesta no condicionada. En la tercera fase encontramos que el silbato, más la carne, o sea, más la alimentación, se entregan de forma inmediata al perro. Para llamar al perro a comer se le llama con un silbato. Respuesta incondicionada, salivar. Luego de este proceso, ¿cierto?, de condicionamiento, sucede que el estímulo, que el silbato, luego de ser un estímulo neutro, se convierte en un estímulo condicionado. Por lo tanto, el perrito, así no vea la comida, así no vea la carne, y suena el silbato, va a producir en él una respuesta condicionada que es salivar, ¿cierto? Entonces, también llamado condicionamiento pavloviano, porque fue el que lo descubrió Pavlov, y que fue descubierto por este ruso Iván Pavlov. ¿Listo? Entonces, mis queridas estudiantes, que me les quede clarito, el condicionamiento clásico, su máximo representante es el señor Iván Pavlov, que fue un psicólogo, ¿cierto? Él fue un psicólogo ruso que se interesó en algún momento por la fisiología de la digestión del perrito, ¿sí? Y que terminó haciendo este descubrimiento del condicionamiento clásico. Miremos otro ejemplo en nuestra vida cotidiana, el condicionamiento clásico al picar una cebolla, ¿cierto? Entonces, el estímulo neutro, ¿cuál es? ¿O cuál podría ser? Ver, solo ver las cebollas, ¿cierto? No las estamos picando, no, solamente las vemos. Cortar una cebolla es el estímulo, ¿cierto? Incondicionado. La respuesta incondicionada es que nuestros ojos van a lagrimear, pero sabemos ya por biología que cuando cortamos la cebolla, lo que sucede es que la cebolla está compuesta por unas células que están cargadas como tal de su líquido, ¿cierto? Y cuando hacemos el corte, se disparan, ¿cierto? Se disparan y las recibimos cuando respiramos y cuando caen estas pequeñas partículas en nuestros ojos. Entonces, un estímulo condicionado es cocinar algo que implique cebollas picadas, es decir, con el solo hecho de que te digan, vas a picar la cebolla. Y la respuesta condicionada es que nuestro ojo puede llegar a lagrimear, ¿cierto? Sin necesidad de que la estemos picando. Bueno, aquí tenemos otro y habla del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Entonces, el asociar una respuesta involuntaria y un estímulo. En eso consiste el condicionamiento clásico. Asociar una respuesta involuntaria y un estímulo, ¿cierto? Aquí está la muestra. Y el condicionamiento operante, que surge también del conocimiento clásico, del condicionamiento clásico, es un comportamiento voluntario asociado a una consecuencia. Es decir, se le premia a la ratica porque hace algo y entonces apenas lo hace, se le da el estímulo que son de pronto unas semillas, unos granos que a ella le gusten mucho. No me quise adentrar mucho en esto, preferí mostrarles un poquito más profundamente de lo. Bueno, entonces, seguimos, bueno, perdón por adelantar. ¿Quedó comprendido el condicionamiento clásico, mis queridas jóvenes? ¿O hay alguna dudita? Cuéntenme a ver. Niñas, ¿quedó alguna dudita con respecto al condicionamiento clásico? No, todo claro. Bueno, listo, me alegra mucho. Pasamos entonces
a la siguiente teoría, son 3. La siguiente teoría es la teoría del conductismo, ¿cierto? Teoría conductista. Esta se centra en la conducta observable. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el conseguirla a teoría conductista. Helen postula el aprendizaje por condicionamiento a través del modelo del estímulo-respuesta. ¿Listo? Entonces, hay un estímulo y surge posteriormente una respuesta a ese estímulo. Ya lo vamos a ver en qué consiste. Sabemos que el conductismo surge del condicionamiento clásico, o sea, tiene una relación muy directa. Este enfoque tiene como base las investigaciones del señor Iván Pavlov, como se los decía yo, surge luego de las investigaciones de Iván Pavlov del condicionamiento clásico, del anterior, sobre el condicionamiento animal, considerando que los actos de la vida no eran más que reflejos. A partir de sus observaciones con animales, desarrolló entonces el condicionamiento clásico. El conductismo concibe a la instrucción como una estrategia donde se utilizan estímulos y recompensas, es decir, para lograr los comportamientos deseados. Entonces, el conductismo busca a través de un estímulo generar una respuesta positiva, ¿cierto? Vamos a hablar de lo positivo de todo el proceso. La instrucción debe generar el comportamiento deseado a través de una cantidad de estímulos que promueven nuevas habilidades conductualmente observables. ¿Listo? Por eso es que se dice que a muchos niños que tienen conductas disruptivas en el aula de clases, en espacios donde deberían tener ya como tal un proceso de disciplina y de orden, y otro tipo también de trastornos, se trabajan o se mejoran a través de terapia conductual, ¿cierto? Ya es una parte de la psicología. Acá estamos hablando de teoría de aprendizaje conductista, ¿cierto? Conductual, donde el niño en el aula de clases recibe una intervención pedagógica, donde el docente como tal es quien se encarga de instruir al niño, darle unas instrucciones que son un hábito todos los días, y así como tal se generan unos comportamientos deseados y el niño o niña como tal van a promover nuevas habilidades que van a ser observables. O sea, el niño se paraba del puesto con mucha frecuencia, molestar a los otros compañeritos, pero luego de un proceso habitual de conducta, ¿cierto? De conductismo, se logra que el niño ya como tal se quede sentadito, espere, vea sus clases y no se esté parando del puesto recurrentemente. Entonces, en eso consiste en el aula la aplicación de la teoría conductual. El papel del docente en este modelo es de modelador de mentes y alumnos. Modela como tal, como coger una plastilina, ¿cierto? O un barro, y modela como tal el comportamiento del estudiante. En el conductismo, el docente funciona como un alfarero, ¿cierto? Que modela el barro. Aquí vemos un esquema, ¿cierto? Un mapa conceptual. Esto es un mapa conceptual, como nos lo decían anteriormente los estilos de aprendizaje. Entonces, para las que tienen una buena afinación de su modelo de aprendizaje visual, esto les va a caer pues muy bueno, porque va a poder de pronto reducir el proceso y el aprendizaje. Aquí entonces vamos a ver. La evaluación según el modelo conductista, ¿qué evalúa? Los resultados, ¿cierto? Los resultados de ese proceso. El modelo conductista, ¿cómo evalúa? Con instrumentos tradicionales, ¿sí? A través del aprendizaje diario, todos los días, se enseña a través de instrumentos tradicionales. ¿Quién lo realiza? ¿Quién realiza la evaluación? El docente.
¿Cuándo evalúa el docente? Al final, es decir, se hace un estudio, una revisión del avance como tal del proceso del niño en el aula y entonces se llega a unas conclusiones. Aquí tenemos representantes de la teoría del aprendizaje del conductismo. Empezamos, como lo decíamos anteriormente, con el señor Pavlov, que fue el que inició todo esto, el condicionamiento clásico. Luego le siguió el señor Watson, que es el fundador de la Escuela Psicológica Conductista, donde sí, como tal, se aplica a nivel psicológico una terapia conductual para comportamientos disruptivos, para trastornos y para muchas otras más adicciones también se trabajan con terapia conductual, donde se busca es cambiar unos hábitos que no están bien, hábitos que no generan salud para la persona, por unos hábitos que sí pueden hacer, o sea, se les cambia el hábito inadecuado por un hábito adecuado. Tenemos también aquí otro representante, que es el señor Tornique, que es un antecesor de la psicología conductista estadounidense, o sea, un representante estadounidense como tal. Y el señor Skinner, que trabajó lo que es el conductismo operante. ¿Listo? Entonces aquí tenemos estos 4 representantes, donde el mayor exponente puede ser el mismo señor Pavlov, ¿cierto? Que fue el que inició toda esta corriente. Pero también tenemos a Watson, a Tornique y tenemos a Skinner. Principales características del conductismo, mis queridas niñas. El intento de predecir y controlar la conducta de forma empírica y experimental. En un comienzo, ¿cierto? Se dio todo de forma empírica. Nuestros padres, hace muchos años, mucho antes de que ellos descubrieran todo esto, hacían terapia conductual con nosotros en casa. Nos enseñaban cosas, nos enseñaban a comportarnos, claro, con unos métodos pues muy diferentes. Los estímulos eran diferentes, pero al final el resultado podía llegar a ser observable, que era un niño que cuando se le mirara que hiciera silencio, solamente con la mirada del papá ya hacía silencio. Que sabía que no podía, si había una visita en la sala, no podía atravesar por la mitad de la sala. Que sabía que no podía participar en las conversaciones de los mayores, porque estas eran cosas enseñadas. Luego les digo, con otros métodos, pero al final el resultado terminaba siendo eso. La enseñanza se plantea como un programa que modifica una conducta del alumno. De esa manera se plantea la enseñanza. Condiciona al alumno a realizar actividades previamente definidas. Se le enseña y se le dice que aplique. Se le enseña y se le dice que aplique, ¿cierto? Desarrolla alumnos receptores a la información. Fomenta la memorización de los contenidos. Este modelo de aprendizaje utiliza mucha memoria. Listo. Bueno, espero que el conductismo haya quedado comprendido. ¿Listo? El conductismo modifica algunas conductas a través de unos estímulos. Ya les di los ejemplos, espero que haya quedado comprendido. ¿Listo? Avanzamos a la teoría constructivista. El constructivismo es la teoría de aprendizaje que destaca la importancia de la acción, es decir, el proceder activo en el proceso de aprendizaje. Activo, no pasivo. El estudiante no se queda quietecito ahí esperando que el docente le diga todo. No. Aquí el aprendizaje es activo. Inspirada en la psicología constructivista. Miren que todos estos nacen de escuelas de psicología. Y este constructivismo, teoría constructivista del aprendizaje, es inspirada en la psicología constructivista, que se basa en que para que se produzca el aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende, es decir, el estudiante, a través de la acción. Esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se puede transmitir, sino que puede ser también aquello que puedo construir o reconstruir.
Cuando se les enseña, en el caso de ustedes, que son estudiantes para ser docentes de atención a la primera infancia, y se les plantea, por ejemplo, la actividad que tenemos para el sábado, para mañana, se les dan unas instrucciones, se les dice, bueno, una clase se diseña en 3 tiempos, inicio, desarrollo y cierre, se les dan ejemplos de cómo se puede hacer a través de unos videos, se les explica qué lleva o qué imparte cada tiempo, que en el tiempo de inicio lleva un saludo, hay que el docente cuando planea la clase debe planear cuánto debe durar el inicio, cuánto debe durar el desarrollo, cuánto le va a durar el cierre, que en ese inicio también se puede hacer una actividad muy bonita donde el estudiante pueda tener idea de qué va a ser el tema, que en esa fase inicial se le pueden hacer preguntas al estudiante sobre conocimientos previos acerca del tema y que luego viene una fase de desarrollo en la cual usted debe planificar, el docente debe planificar una serie de actividades que va a desarrollar con el estudiante para que el estudiante pueda adquirir el aprendizaje. Van a hacer modelados, van a hacer pinturas, van a hacer exploración del medio, buscando objetos, buscando algo que tenga que ver con el tema. Y que luego en la fase de evaluación o cierre, allí como tal el docente va a analizar, luego de haber observado durante los otros 2 tiempos, va a poder constatar si el estudiante en realidad adquirió un conocimiento nuevo o lo afianzó y qué tal o qué tanto aprendió el estudiante con la actividad planteada. Se pueden enviar tareas para la casa o se puede simplemente pedir al estudiante que realice una evaluación a través de un dibujo, a través de unas preguntas, de muchas formas. El estudiante, en el caso de ustedes, ya adquirió como tal la parte teórica, que es esa que acabo de mencionar. Viene la parte práctica, que es la que tenemos en el día de mañana, en el caso de las estudiantes presenciales. En el caso de las estudiantes virtuales tienen mayor oportunidad, porque si tienen un primito, un sobrinito, pueden hacer su clase acompañada de un niño, para que como tal pueda darse la interacción entre el maestro y el estudiante, y de esa manera se pueda analizar de mejor forma todo el proceso del aprendizaje del niño en esa clase. Entonces, miren, luego de una parte teórica, el constructivismo que plantea la parte práctica. Si no hay la práctica, no se da el constructivismo. Si el estudiante no construye o reconstruye su propio aprendizaje, no es constructivismo. Esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir, mis queridas estudiantes. Por eso es que a ustedes se les pide que hagan exposiciones, se les pide que ustedes investiguen, se les pide que ustedes sean parte principal de la adquisición de su aprendizaje, que ustedes sean las líderes en su proceso autónomo de aprendizaje. La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores, es decir, de los conocimientos previos. Y la asociación que se da de un conocimiento ya adquirido con uno nuevo y como tal, forman como tal ese nuevo aprendizaje en el educando. La teoría constructivista del aprendizaje presenta como objetivo general aprender mediante la construcción de conocimientos en base a las experiencias del estudiante, por medio de la realización de actividades que son de utilidad en el mundo real. Por eso a ustedes no se les pide que hagan algo diferente a lo que ustedes podrían hacer en una real aula de clases, ¿cierto? Ahora, con el cambio que tenemos por la pandemia, ¿qué se está pidiendo? Que ustedes simulen una clase dada a través de la virtualidad a niños de edad preescolar en grado transición o nivel transición, ¿cierto? Porque preescolar abarca maternal, jardín, prejardín y transición. Estamos hablando de preescolar, nivel transición. Por lo tanto, los aprendizajes que van a impartir en esa clase grabada en video deben ser acordes a la edad del niño. Recordar siempre las etapas del desarrollo.
¿cierto? Y que sea una actividad atrayente, que sea una actividad motivante y que usted durante la clase motive la clase, que se vea que usted es una docente de atención a la primera infancia, que usted tiene la capacidad de motivar a sus estudiantes. Por eso, esta actividad de la mini clase no es cualquier exposición, es una clase. Allí quiero ver a la futura docente que hay en usted. ¿Listo? Algunas ventajas de esta teoría constructivista. Promueven la autonomía de los estudiantes. Y eso es muy importante, que el estudiante sea autónomo, que vaya desarrollando su propia metodología. Generar procesos de interacción, planificación y evaluación participativos. Por eso yo a ustedes les he dado libertad de que ustedes cojan su tema. En el tema que más se sientan, el tema que más de pronto sea atrayente para ustedes, explicarle a los niños. Que ustedes tengan la libertad de ustedes organizar, decorar, cómo es que van a organizar su clase. Pero sí, teniendo en cuenta pues las directrices que no pueden modificarse, que son los 3 tiempos. Son flexibles y dinámicos y se adecúan a las necesidades del grupo. En este caso, ¿qué necesitamos nosotros? Que ustedes adquieran el conocimiento y ustedes lo afiancen practicando con la realización de una verdadera clase. Permite la interacción y la coparticipación en el proceso de aprendizaje entre estudiantes que se encuentren en puntos geográficos alejados o remotos. Promueve todo este proceso, ¿cierto? Lo promueve. Propicia el desarrollo de destrezas, de pensamientos a la interdisciplinariedad y el trabajo cooperativo. Es decir, que pueden intervenir diferentes disciplinas, que además de eso, el trabajo puede ser cooperativo. Usted con sus compañeras pueden ayudarse, pueden darse información, pueden compartir información. No está negado ese proceso. Si estuviéramos todas en el aula de clase, se hubiera podido dar el trabajo en equipos, pero como somos tan poquitas, tanto en presencialidad como en virtualidad, por eso tocó individual. Y además también teniendo en cuenta lo de la pandemia. Momentos en el modelo de aprendizaje constructivista. Tenemos una parte reflexiva, o sea, la reflexión, donde analizamos y podemos diagnosticar junto con el estudiante cómo está la clase, ¿cierto? ¿A través de qué? De los conocimientos previos. Aquí podemos ver la imagen, el primer muñequito, ¿cierto? Lo llamamos a una reflexión, lo llevamos a reflexionar sobre el tema que vamos a dar, haciéndole unas preguntas que puedan llevarlo a él a esa reflexión. Indagamos en ese estudiante qué tanto conoce del tema que vamos a dar, de pronto con la formulación de preguntas sobre los saberes previos que este estudiante tiene, ¿cierto? Una interacción, cuando ellos participan, que hay varios y participan como tal, el estudiante puede aprender de su otro compañero y el docente como tal, en la relación con el docente se da una intersección, es decir, los conocimientos que trae el estudiante más los conocimientos que el profesor le va a transmitir generan aquí hay una intersección de conjuntos y como tal se va a dar un aprendizaje, ¿cierto? Un aprendizaje concreto que va a generar en el estudiante ese aprendizaje significativo. ¿Bien? Significativo, va a tener un significado mayor en el estudiante. La construcción del conocimiento se da generada a través del estudiante o los estudiantes y el docente en ese aporte de conocimiento y esa construcción, ¿cierto? Es inductivo al inicio y luego es deductivo porque es el estudiante quien construye su conocimiento. ¿Listo? Es importante tener en cuenta todo este proceso. El docente constructivista genera en su educando independencia, transmite conocimientos, es mediador, forma personas críticas, con capacidad de análisis, ¿cierto? De analizar. Por eso es que necesitamos que ustedes tengan la capacidad de analizar en sus estudiantes
Procesos de aprendizaje, como si mis estudiantes, he notado que mis estudiantes, tengo un grupo de 10 niños, he notado que algunos de ellos, su aprendizaje se facilita mucho más de manera visual. He notado que 2 de ellos son más auditivos, pero he notado que con frecuencia cuando trabajo actividades donde el aprendizaje kinestésico se trabaja, dan muchos mejores resultados. Entonces, saber como tal, analizar el grupo de estudiantes que tienes, analizar qué también aprenden teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje y qué metodología, teniendo en cuenta las diferentes teorías de aprendizaje, qué metodología puedo utilizar mejor. ¿Listo? Miren que el padre de la teoría cognitiva nos dice que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones ya hicieron. Por eso las llamo a ustedes, mis queridas estudiantes, a que sean ustedes aquellas personas que marquen como tal la diferencia en su propio proceso de aprendizaje, que marquen la diferencia en la manera de aprender. Ahora, si ya quedaron las tres teorías comprendidas, pasamos al siguiente tema. Quiero saber si hay alguna duda con respecto a alguna de estas 3 teorías. Condicionamiento clásico, conductismo y constructivismo. A ver, alguien que abra su micrófono y me comente si tiene alguna dudita. ¿O avanzamos? Miren que ya se nos fue una hora. Listo, avanzo entonces. El silencio me lo dice. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cierto? El aprendizaje basado en proyectos es un método docente basado en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. ¿Sí? Tiene mucha relación con el constructivismo, es decir, el constructivismo es el modelo que más se acerca o el que mejor cumple de pronto las indicaciones a este tipo de aprendizaje. Este método de aprendizaje de conocimiento tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes. Es importante comprender que es una metodología y no una estrategia instruccional. Es decir, este como tal es un método de aprendizaje. No es cualquier instrucción por ahí, no, es un método. Es considerado además una estrategia de aprendizaje en la cual el estudiante se le asigna un proyecto que debe desarrollar. Un proyecto como cualquier proyecto lleva sus objetivos, lleva sus objetivos específicos, su visión, su misión, el desarrollo del proyecto en fases y como tal una etapa de evaluación y una etapa final de producto del proyecto. Este tipo de proyectos se da en las instituciones educativas de tipo de aula y se dan proyectos también de tipo, los otros son los transversales. ¿Listo? Perdón, los transversales, los proyectos transversales y los proyectos de aula. El aprendizaje basado en proyectos tiene sus raíces en el constructivismo, como se lo dije anteriormente, que evolucionó a partir de trabajos psicológicos, a partir de los trabajos de los señores Vygotsky, Brunner y Jean Piaget, y John Dewey también, que trabajaron en todo este proceso. El constructivismo se apoya en la creciente comprensión del funcionamiento del cerebro humano, en cómo almacena, es decir, cómo su memoria de largo plazo interactúa, recupera información y cómo comprende y cómo el aprendizaje acrecienta y amplía el aprendizaje previo, ¿cierto? Entonces, tenemos unos aprendizajes previos, tenemos unos conocimientos ya adquiridos, entonces, ¿cómo se posibilita que se adquiera más conocimiento a partir de esos conocimientos previos? El aprendizaje basado en proyectos tiene unos beneficios.
Los alumnos desarrollan habilidades y competencias, ¿cierto? La colaboración, la planeación, la comunicación, toman decisiones, manejan su tiempo, aumenta la motivación en ellos, porque el trabajar en grupo es muy motivante para muchos estudiantes, es atrayente. La integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad es importantísimo. El estudiante retiene mayor cantidad de conocimientos y habilidades cuando están comprometidos en un proyecto que los estimula. Por ejemplo, proyectos ambientales donde se busca el mejoramiento de la limpieza del colegio, se promueve que los estudiantes no boten basuras al piso, por lo tanto entonces se organizan, estimulan a los compañeros, vigilan que nadie tire basuras, hacen campañas conjuntas, pero todo esto dentro de unas actividades bien enmarcadas en el proceso. El desarrollo de las habilidades de colaboración, de construcción de conocimiento como tal, también es generado como beneficio del modelo de aprendizaje basado en proyectos. Acrecienta las habilidades y la solución de problemas, porque el estudiante está como tal acostumbrado muchas veces a que el docente es el que soluciona todo en el aula, pero cuando están trabajando actividades de desarrollo de proyectos, ¿qué pasa? Que el estudiante, si se le presenta una dificultad, busca la manera de solucionarla, ¿cierto? Establece relaciones de integración entre diferentes disciplinas. Cuando van, por ejemplo, a hacer este tipo de actividades, por ejemplo, ambientales, el estudiante debe conocer, ¿cierto?, cómo es el mejor método de, si son basuras, de organizar las basuras. Entonces, que existen una forma de reciclar basuras que sean de forma biológica, que son degradables, los plásticos que se separan aparte, los vidrios, los papeles. Entonces todo eso va a generar en él nuevos conocimientos y va a pedir como tal el proyecto que él tenga mayor conocimiento de otras cosas que hacen parte de ese proyecto que está desarrollando. Acrecienta las fortalezas individuales de aprendizaje y sus diferentes enfoques y estilos hacia él. Aprende de manera práctica a usar la tecnología, ¿sí? Es importante. A los niños les interesa mucho entonces presentar las fotografías que tomaron de cuando limpiaron el colegio, de cuando estaban haciendo la campaña de aseo, de cuando estaban impartiendo información a sus compañeritos. Entonces, por lo tanto, deben sistematizar la información y para eso ellos deben tener conocimiento de sistemas desde muy pequeños. En resumen, el aprendizaje basado en proyectos apoya a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades básicas, a aprender a resolver problemas, a llevar a cabo tareas difíciles utilizando estos conocimientos y habilidades. ¿Listo? Entonces, también tiene unas desventajas, que muchas veces es costoso, que requiere un diseño instruccional, que muchas veces a falta de un pedagogo, un tecnólogo dentro del aula, de la institución, no se desarrolla. Que se dificulta para integrar y coincidir los horarios de los estudiantes, que se requiere tiempo y paciencia para poder desarrollarlo. La diferencia entre culturas muchas veces se generan malos entendidos en el proceso, ¿cierto? Hay un grupo de trabajo, cada uno tiene su propia cultura, porque cada familia tiene su propia cultura. Por ejemplo, para la familia de Juan, está bien que esté trabajando en casa de Pedro, pero sucede que la familia de la niña, de Juanita, no le gusta al papá que ella salga de la casa a hacer tareas, le gusta que haga sus tareas en la casa. Entonces ahí ya viene la primera dificultad, esto porque no se pueden encontrar. Y entonces dice Pedro, ay, pero sí, ¿por qué? Si eso no tiene nada de malo, en mi casa no ponen problema por eso. Dice ella, no, pero mi papá tiene otra forma de pensar, mi papá actúa de forma diferente, por lo tanto yo no puedo salir a hacer tareas a la calle. Entonces, cada familia tiene su propia cultura. No siempre es natural o cómodo actuar de manera especial para llevar a cabo un proyecto. La conexión, muchas veces telefónica, internet, produce también dificultades.
Bueno, mis queridas niñas, entonces existen unos ejes de aprendizaje, del aprendizaje basado en proyectos, y son las relaciones, la comunicación y el aprendizaje centrado en el estudiante. Las relaciones como tal hacen parte del aprendizaje de proyectos. La comunicación que deben tener los estudiantes entre sí con el docente también es importante. Y el aprendizaje centrado en él, porque el docente se convierte en un facilitador, en un mediador. Los ejes principales de este aprendizaje son esos. Entonces, esta metodología de aprendizaje mejora las habilidades para resolver y desarrollar tareas complejas, mejora la capacidad de trabajar en equipo, desarrolla la capacidad mental de orden superior. El estudiante avanza en ese proceso, empieza a construir aprendizaje, aumenta el conocimiento de habilidades en el uso de las tecnologías. Voy a mandarle un mensaje de WhatsApp a mi compañerito para que sepa que ya tengo las planticas que vamos a sembrar en el proyecto de mejorar el medio ambiente del colegio. Mi abuelita me regaló 2 maticas, mi tía me trajo una y ya tenemos 10. Vamos a sembrarlas en el jardín del colegio para el proyecto que estamos desarrollando. Y esto como tal genera en los niños una motivación muy bonita. Promover la responsabilidad por el propio aprendizaje, que es muy importante. Esta parte la vamos a obviar. Y hablamos entonces de la implementación del aprendizaje basado en proyectos. Para poder implementar este tipo de aprendizaje, debemos tener una situación, un objetivo primero. Primero un objetivo. Este objetivo está basado en una situación problema que se debe describir. La descripción del propósito, las especificaciones de desempeño, las reglas a seguir, un listado de participantes del proyecto y sus roles, es decir, qué va a hacer cada integrante y la evaluación final como tal. Entonces, mis queridas estudiantes, estos pasos de implementación de una actividad en el aprendizaje basado en proyectos tienen unas fases, la de inicio, actividades iniciales del equipo, la implementación del proyecto, las conclusiones desde una perspectiva de los estudiantes, porque recuerden que es el estudiante el actor principal, y las conclusiones por parte del docente. Bueno, quiero salirme un momentico para ver y para comentarles a ver cómo vamos hasta ahora. Queda comprendida la parte de los estilos de aprendizaje, las 3 teorías y el aprendizaje de proyectos. Quiero que alguien abra su micrófono y me comente si sí o si necesita saber algo más o si quedó alguna dudita de estos temas que hemos visto hasta ahora. Ya nos queda un solo tema final. A ver, Profe, por mi lado se me fueron. Claro. Bueno, perfecto. Listo, entonces continúo y finalizamos. Ya nos queda muy poquito. Aquí tengo quiero presentarles parte de una de las exposiciones que se dieron el día sábado por alguna de sus compañeras. Sí, escucho. Ok, ya cerramos. Bueno, entonces es recomendaciones para la docencia, que es otro de los temas que hacen parte del proceso. Estas recomendaciones para la docencia son muy importantes porque son cosas a tener en cuenta o pequeños tips para tener en cuenta en su labor docente. Están ustedes muy cerca ya de la etapa práctica. Por lo tanto, es importante que se preparen para ese proceso. ¿Qué es importante? Que un docente muestre mucha empatía. Y la empatía no nace con nosotros. La empatía es algo que se desarrolla. Es una habilidad social. La empatía muchas veces en nuestras casas no nos la enseñan. La empatía se trata de entender las inquietudes de cada uno de tus estudiantes sin juzgarlo. En el caso de las personas fuera los estudiantes, el ser empático no es caerle bien a todas las personas, porque sabemos que muchas veces no le vamos a caer bien a todo el mundo. Es normal que no le caigamos bien a algunas personas. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? No juzgar.
No juzgar las reacciones de algunas personas. ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué es así? Bueno, pero hay que ser empático. Se trata entonces de entenderlo y de poder solucionar las inquietudes que se generen a partir de una buena relación. Entusiasmo. La docencia es una profesión muy entregada. Por lo tanto, el docente debe ser entusiasta, debe ser la primera persona más entusiasmada en la clase, por lo que sea, por lo que la pasión como tal la demuestre. Lo que hace es muy importante. La creatividad. Sabemos que atraer la atención de los niños no es fácil, no es fácil, y mucho menos mantenerla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy creativa. Tener actividades, tener canciones, aprendernos canciones, aprendernos actividades, juegos que puedan construir un aprendizaje. Es decir, que no nos la pasemos todo el día jugando con los niños, porque entonces no van a aprender nada. Pero sí sabernos algunas actividades, programarlas, organizarlas de tal forma que el niño como tal se sienta motivado. ¿Listo? El docente tóxico. Bueno, aquí ellas colocaron, rodéate de compañeros de trabajo, y no solamente en la docencia, encontramos en todos los lugares encontramos personas que tienen un modo de ver las cosas muy negativo. Entonces, promover el positivismo, no ser tóxicos, rodearnos de compañeros de trabajo a los que se pueda, de los cuales se pueda aprender, y alejarnos de los que consideremos que no nos pueden transmitir ninguna buena enseñanza, sino que por el contrario nos van a mostrar de pronto lo negativo de todas las cosas, y eso nos va a bajar mucho la motivación. Por lo tanto, es mejor alejarnos de ese tipo de personas. Alternativas que se plantean. Ten siempre preparada una clase alternativa en caso de que surja algún imprevisto, en caso de que tengas una actividad fuera del aula. Tener también planeada una actividad dentro del aula, porque no sabemos si va a llover y nuestros niños no se pueden mojar. Bueno, si estamos a través de la conectividad del internet, si se va la luz, pues ya ahí sí, ni modo. Pero ser alternativos, tener alternativas que puedan ayudarnos a que nuestra experiencia educativa sea muy, muy provechosa. Material audiovisual, ten siempre a la mano material que te puede ayudar, videos, tener láminas, poder tener cosas, objetos que puedan ayudar a los niños a que puedan tener un aprendizaje basado en la experiencia, kinestésica. No grites, hazte oír. Cuanto más grites en el aula, más ruido se generará y más alto hablarán tus estudiantes. No es buena táctica gritar a los niños. Nos damos cuenta en muchos hogares que cuando los papás gritan, los niños ya al final de cuentas ya ni les prestan atención a esos gritos. Al principio, en general, lo que vas a alcanzar es que tu niño sea nervioso, que se asuste con facilidad. En realidad no vas a lograr que el niño te preste atención. Lo que vas a lograr es hacerle un daño porque lo vas a volver inestable, lo vas a llenar de nervios. Entonces no es bueno. De ninguna manera es bueno gritar a los niños. Aunque parezca una paradoja, es el silencio lo que genera silencio. El docente que aplica una técnica de silencio cuando sus estudiantes no prestan atención, cuando están gritando, es el docente que va a lograr que los estudiantes reflexionen y se den cuenta de que su comportamiento no está siendo adecuado. Entonces, van a buscar la manera de mejorar. ¿Escucho? ¿Alguien va a abrir? Una pregunta. Cuando se ponen demasiado imperativos y ni con el silencio acatan las órdenes, ¿qué se puede hacer? Cuando son muy imperativos y con el silencio acatan las órdenes, ¿qué podemos hacer? Disculpa, no acatan las órdenes. Bueno, cuando no acatan las órdenes, el docente entonces se da cuenta de que definitivamente ellos no están contentos con la actividad que estás desarrollando. Entonces, puedes interrumpir
el ruido con una canción. Muchos docentes utilizan la canción de la lechuza cuando están muy así hablando, entonces ella misma empieza a cantar la lechuza, y como es una canción que les gusta y que ya la han aprendido, al final terminan cantando la misma canción y se dan cuenta que lo que la lechuza les está diciendo es que hagan silencio. Otra es que la docente diga, bueno, listo, vamos a jugar, ¿quién quiere jugar conmigo? Y entonces empiezan. Introduce un pequeño juego que los integre a todos y nuevamente capta la atención. Cuando ya los tenga a todos atentos, les dice las reglas. Nuevamente se las recuerda, porque recuerden que de las reglas hay que hablar en la etapa del desarrollo. En el momento del desarrollo se le dicen las reglas al niño. Entonces, la docente nuevamente afianza las reglas y dice, bueno, vamos a estar en esta actividad calladitos, vamos a tratar de trabajar rápido porque luego vamos a tener una actividad espectacular. Entonces ya ellos están condicionados. Si me porto bien, si estoy calladito, luego voy a tener una actividad con la profe espectacular. Entonces es la motivación que utilices. Muchas técnicas hay. Puedes además de cantar una canción, puedes poner música. Se les pone una música y entonces los ponemos a bailar. Y ellos entonces ya dejan de hacer la bulla que están haciendo y el desorden que están haciendo y se ponen contigo a bailar. Y entonces hacen la actividad de baile, apagan la música y entonces hablas con ellos. Siempre el diálogo, pero siempre como irrumpir en el proceso. Cuando nos damos cuenta que esto funciona, definitivamente ya empezamos a manejarlo de una forma muy, se nos hace muy fácil. Y ya ellos enseguida dicen, la profe nos está llamando la atención porque estamos haciendo mucho ruido. Y ya entonces ya empiezan el proceso. Es muy fácil, solamente que hay que tener experiencia, práctica. La práctica es la que les va a dar a ustedes toda esa experiencia que van a necesitar. ¿Listo? Entonces, las promesas. Nunca prometas a un estudiante aquello que no tienes previsto cumplir. Si le prometes un castigo, cúmpleselo. Si no terminas de transcribir por estar hablando con tus compañeritos, si no terminas de escribir lo que está en el tablero, no sales al descanso y suena el timbre y el niño te mira y se le salen las lágrimas, pero usted se mantiene en su posición, no con rudeza, sino, yo te lo dije, que si no terminabas de escribir a tiempo, te iba a coger el timbre para salir del descanso y no ibas a alcanzar. Entonces, motivarlo a que termine de escribir rápidamente para que pueda salir al descanso. Los alumnos tienen un enorme sentido de justicia, además de una excelente memoria para lo que les interesa. Si lo que les prometiste fue algo positivo, si tú les dijiste, vamos a hacer el viernes una actividad muy chévere, vamos a divertirnos, vamos a traer música y vamos a bailar. Y sucede que el viernes la profesora tuvo un problema en su hogar, con su familia, y entonces vamos a ver que la profesora se le hizo la loca, como dicen por ahí popularmente, y no les hizo la actividad a los niños. Los niños recuerdan ese proceso. Los niños van a estar recordando esto, que a ellos se les prometió una actividad, que se les prometió algo y que no se les está cumpliendo. Entonces, si no vas a cumplirles ni el castigo ni la recompensa, no la prometas. ¿Listo? Porque luego tus estudiantes se van a desmotivar y no te van a creer nada. Por lo tanto, no vas a poder trabajar con ellos de una forma armónica. La transparencia. Sé siempre transparente a la hora de calificar a tus alumnos. Evita la subjetividad y califica la actitud de tu asignatura con valores numéricos. El estudiante muchas veces va a tener una reacción. Algunas veces tenemos niños que han tenido problemas en su casa, que llegan de pronto molestos porque algo sucede, no sabemos qué dentro de cada familia qué está sucediendo. Entonces, ese día el niño no quiso trabajar, no quiso hacer la tarea. Se quedó así guapo, así, y no quiso trabajar. Entonces, como docente, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a castigar? ¿Voy a estar encima del estudiante porque no quiso hacerme un trabajo? Primero, interésate qué le pasó al niño, porque está así. Trata de cambiarle su estado de ánimo de una forma agradable. Busca la manera de que él salga de ese pensamiento que tiene de rabia y se integre con sus amiguitos.
que se olvide de aquel problema que traía de la casa. Es lo mejor. Y calificar entonces la actitud del niño, más no estar encima de él ante cualquier reacción que tenga. Castigo emocional. Nunca castigues a un estudiante o a un grupo debido a tu estado emocional. El docente no tiene por qué llevar su vida privada, su vida personal al aula de clase. Si usted tuvo un mal día, si usted peleó con el esposo o peleó con su pareja o en la casa suya existe algún problema, eso no tiene por qué entrar con usted al aula de clase. Cuando usted pone un pie dentro del aula, usted se olvidó de todo momentáneamente, porque los niños son lo más importante. Una sola actitud negativa del maestro y este niño le va a coger rabia al colegio, o no digamos rabia, digamos se va a frustrar, no va a tener ganas de ir al colegio, no va a motivarse porque usted algo le hizo ese día y usted no va a poder fácilmente cambiarle el pensamiento al niño, porque ya se desmotivó, ya no le gusta la clase. Entonces tiene que hacer un trabajo muy grande para que el niño vuelva otra vez a motivarse con usted y con su clase. Estar siempre dispuesto a atender a sus estudiantes, escuchar activamente las ideas, no juzgarlos, orientar y guiar a los estudiantes en la búsqueda del aprendizaje de los fundamentos teóricos que necesiten para resolver las diferentes fases y tareas del trabajo. Bueno, mis queridas estudiantes, el perfil de este docente que queremos construir en ustedes, que queremos que sean ustedes cuando ustedes ya salgan como producto final de Sensa, pero que desde hoy pueden empezar a practicar. Debe ser un líder que tenga la capacidad de moldear al estudiante que tenga en sus manos. Ser creativo, ser intelectual. Además debe inspirar a sus estudiantes para que la búsqueda de la verdad y conseguir un aprendizaje significativo. Debe tener habilidades como pensar, crear, diseñar, resolver, interactuar, construir, ¿sí? Autoevaluación, debe tener compromiso. Profe. ¿Sí? Escucho. No se le escucha casi. ¿Qué pasaría? ¿Ahora sí? Bueno. No, profe, la escucho igual. Necesito que otro estudiante me comente si se escucha igual en ellos o de pronto es conectividad. Ahora perfecto. ¿Escuchas bien? Claro. Yo escucho okay. Bien. Puede ser conectividad, hija, de pronto alguna nube, alguna cosita ya, porque no he movido nada. ¿Listo? Bueno, continuamos. Hablamos ahorita mismo del perfil. ¿Listo? Y continuamos con el enfoque. Enfoques del docente. ¿De qué se trata esto? De autonomía, de responsabilidad y de excelencia. Autonomía, que sea capaz de resolver sus problemas y ser recursivo. Ay, no puedo dictar la clase de los números hoy porque es que no me llegaron las fichas del Lego que yo pedí para poder hacer la actividad con los niños. No, señor, búsquese otro medio, sea recursivo. Como lo decía anteriormente, en la actitud del docente debe estar incluida la creatividad y para eso debe ser muy creativo y tener a la mano otros recursos que le puedan ayudar a desarrollar esa clase. Responsabilidad, que acepte su oficio con responsabilidad y lo asuma. Es decir, que, ay no, hoy no quiero ir para el colegio, voy a llamar que no hay clase. Y esos 30 muchachitos, ¿para dónde van a coger si usted no asiste? Es importante saber que es una responsabilidad muy grande la que tiene el docente porque los padres trabajan, después entonces pierden su día de trabajo, les descuentan ese día de trabajo. Es decir, pasarían una cantidad de cosas si el colegio no cuenta con alguien que lo pueda usted reemplazar. Ahora, si usted se siente mal con anticipación, llame, busque la manera de que alguien lo pueda reemplazar. Si es caso, usted consiga a la persona que la puede reemplazar durante ese día.
Excelencia, que sea capaz de mejorar y promover nuevas herramientas y soluciones. Miren, marcar el paso, no estar detrás de los otros. Es decir, si usted tiene una idea innovadora, si usted tiene una idea nueva, que sea buena, que usted sepa que usted tiene la capacidad de motivar a los niños con esa nueva actividad que nunca antes se había hecho, hágalo, aventúrese a hacerlo, pero no deje de hacerlo si le motiva a usted a hacerlo, porque luego usted es el que se va a frustrar, ¿cierto? Haciendo lo mismo que otro dice que usted debe hacer. Traer nuevas ideas a un lugar de aprendizaje es importante, que a usted lo llene y que a los niños como tal les produzca ese aprendizaje significativo que tanto queremos. Características principales: poseer información académica de alto nivel, instruirse. No es cuestión de que, ay, le voy a hacer la A aquí así. Investigue qué nuevas formas hay, de qué otra forma. Les he dicho en varias oportunidades, ustedes como futuras docentes de atención a primera infancia son las primeras que deben saber qué le atrae a los niños de la edad con las cuales ustedes están trabajando, qué le atrae a los niños entre los 0 y los 6 años, qué tiras cómicas hay nuevas que les están gustando a los niños, qué películas infantiles nuevas hay, de qué están hablando ellos ahora mismo, qué temas de interés tienen, para que así usted pueda incluir esos temas de interés a su clase y para los niños sea atrayente, ¿sí? No traer cosas que de pronto sea usted la única que le guste, muñecos o juegos que solamente a usted le gusten. Lo importante es que sea atrayente para nuestros niños. Manifestar actitudes colaborativas e inclusivas y habilidades pedagógicas. El docente debe ser el primero que promueva estas actitudes en los niños. Actitudes de colaboración. Si se cayó la niña, ayúdala, Juanito, que tú eres el caballero, tú eres un caballero. O sea, motivar a los niños a que sean, a que apliquen normas de urbanidad, a que apliquen los valores dentro del juego, expresando dentro de las reglas de la actividad que vamos a desarrollar los valores que vamos a respetar. Aquí nadie se pega, aquí nadie se dice malas palabras, nadie le pega al compañerito porque eso no está bien. O sea, las reglas de la actividad y diariamente introducir valores en las actividades, en diversos aspectos de la pedagogía. Capacitarse periódicamente en diversos aspectos de la pedagogía. Continuamente, mis queridas estudiantes, se está ofreciendo a nivel virtual capacitación para nuevas técnicas de aprendizaje, para nuevos métodos de enseñar. Entonces, no desaprovechar en ningún momento a través de esos cursos que dan virtuales, ¿qué puedo aprender? ¿Qué nuevo puedo enseñar yo? Cumplir con sus actividades mostrándose como un modelo a seguir. El docente de atención a primera infancia y el docente, no solo de primera infancia, un docente como tal, debe mostrar en su vida diaria, muchos valores para poder ser ese modelo a seguir. Es muy triste para un padre de familia, para un niño, ver a su profesora que luego de que es un modelo en la clase, luego allá en la calle se la encuentran en el supermercado haciendo un espectáculo o en posturas inadecuadas. Ustedes me entienden de qué se trata todo esto, de valores éticos, ¿cierto? Un padre de familia que luego ve a la docente de sus niños haciendo de pronto actos que no están bien. Entonces, como tal, debemos ser unos modelos a seguir, tener en cuenta todo eso. Plantear y tener valores éticos y un perfil profesional. Profesional no es solamente aquel que tiene el cartón de la universidad. Profesional es el zapatero que hace bien su trabajo. Profesional es aquella persona que si está trabajando en una casa, hace bien las cosas. Profesional es aquel técnico que hace bien sus cosas, que hace bien su trabajo. Aunque su cartón diga técnico, es un profesional en lo que hace porque lo hace bien.
se ha instruido, está motivado, está interesado en hacer bien las cosas. Entonces, mis queridas estudiantes, la atención a la primera infancia es de las mejores profesiones que hay, de lo más motivante, de lo más hermoso que nosotros podemos hacer como seres humanos, porque estamos guiando a nuestros niños al futuro de nuestro mundo, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, debemos darles una educación de calidad. Y esto fue todo, mis queridas niñas. Espero que esta información que les compartí les sirva de muchísimo para en adelante, para su futura actividad como docentes. Si hay alguna dudita, por favor, no guardársela. Me la comentan, o si no pueden ahora, pues me la escriben por el WhatsApp y yo con mucho gusto les disipo la duda. Si no es más, si no hay dudas, me despido, que tengan una feliz noche y nos encontramos entonces nuevamente con ustedes, las virtuales, el día lunes, con el favor de Dios. Y para ya entonces darle finalización al módulo, conclusiones que podamos hacer sobre este módulo y espero que puedan desarrollar su actividad de su mini clase de la forma más, sí, de pronto más motivante para ustedes primeramente, que van a hacer su parte práctica de la teoría de la mejor forma que pueden hacer. Si hay alguna duda con respecto a esa mini clase, cuéntenme. Estamos en este momento para escuchar. ¿O ya la hicieron? ¿Quiénes la hicieron ya de las que están presentes? Dani, Pacheco, Verón. Estamos en eso, señor. Ya están listas. Yo la estoy preparando. Entiendo. Ok, perfecto. Espero que sea un tema que maneje con bien, niños. que si tienes, excelente, excelente, que le hagas preguntas, que ellos puedan darte respuestas y maneja el tiempo, ¿listo? Maneja tu tiempo, porque recuerda que van a escribir, van a pasar la planificación donde ustedes van a decir qué tiempo van a durar, entonces tienen que estar pendientes al tiempo, ¿listo? Bueno, Vanessa, ¿cómo vas con el proceso? Profe, tienen que ser 20 minutos máximo. Bueno, si te pasas un poquito, se entiende, si vas a trabajar con niños. Si no, traten al máximo de que sean mini clases. ¿Listo? Vanessa, Ok, señor, gracias. el proceso. ¿Cómo vas? Sí. Vanessa. Quiero escuchar a Vanessa, a Adel, cómo van en el proceso, a Yuri Barra. Señor, una pregunta. ¿Yo puedo tener solo a 2 estudiantes? Sí, incluso puedes hacerlo sola. Lo importante es, como les dije en la clase, que ustedes vivan la experiencia práctica. Y si tienen niños, muchísimo mejor. ¿Listo? Profe, buenas noches. Excelente. Buenas noches, Dani. Denis Herrera, ¿cierto? Pero ¿ese es el nombre del estudiante? Sí, Herrera de la Rosa Denis. Bueno, ¿cómo vas con el proceso de la mini clase, Denis? Cuéntame. ¿Ya la hiciste? ¿La estás practicando? Sí, mañana pues voy a empezar con... ¿Se acuerda la que usted mostró del arco iris? Claro. Entonces, claro. Ahí voy a hacer un poco de claro eso y actividades para ellos. Bueno, listo. Lo importante es que con la planeación que ustedes hagan primero, la organicen y ya sepan qué sigue después y ustedes puedan relajarse y puedan desarrollarla adecuadamente. ¿Listo? Vanessa. Señor, una pregunta. ¿Hay algún tema en específico para mi clase? Bueno, eso tienes que investigar. Para niños de transición existen unas temáticas que se deben abordar y que tienes que tener en cuenta para poder desarrollar una actividad con niños de transición como lo solicita la actividad. Hay muchos temas, son libres,
con el que tú te sientas más, de pronto con el que tú tengas mayor afinidad para que se te facilite el desarrollo de la temática. No te metas con un tema que desconoces, mira lo que dice la parte del perfil y lo que son los componentes de un buen docente que debe documentarse. O sea, ¿qué debes saber tú para poder dictar esa clase? ¿Qué debes tú saber? ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que documentarte bien cómo explicar esa clase. Te aconsejo que te busques un video donde haya un tema que a ti se te facilite enseñar, tomas ahí nota y luego lo apropias a tu forma de enseñar, a tu metodología. Y así como tal lo trabajas. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Bueno, no he escuchado a Vanessa. Vanessa como que fue que se conectó y se fue. Sí, señora, he tenido problemas de conectividad. Bueno, cuéntame, Vanessa, ¿cómo vas con la mini clase, con la planeación de esa mini clase que se les va a evaluar como producto? Por eso es que es tan importante que lo hagan bien. No quiero que vayan a perder el examen de producto. Cuéntame. Pues bien, profesora, estoy investigando todavía porque quiero investigar para hacer una buena. Claro, ¿y qué tema más o menos, por qué tema más o menos te has inclinado hasta ahora? No que seas definitivo, pero sí que has pensado. ¿Qué tema has pensado? Pues, profesora, no tengo un tema todavía específico. Bueno, pilas porque ya hoy es viernes, mañana es sábado y el plazo no es hasta el otro sábado. El módulo se acaba mañana y por eso es importante que sus actividades las suban a tiempo. Listo. De las que están presentes, ¿me recuerdan por favor quiénes ya realizaron su pago? O me lo escriben por el WhatsApp mejor. ¿Listo? Para dejarlo así. Me lo escriben por el WhatsApp porque necesito saber para ir abriéndole a cada quien habilitarle a cada quien su extensión para que suban su producto. ¿Listo? Bueno, mis niñas, que estén... Finalizamos, que esté muy bien, feliz noche. Chaito, pues, vamos saliendo de la sala para yo poder cerrar. Chao, señor. Chao. Chao, señor. Chao. Chaito.